Buenas tardes, hermanos, que la paz de Cristo esté con cada uno de nosotros. Buenas tardes, amigos, familia, que nuestro Señor Jesucristo nos guíe conforme está escrito en su palabra. Guíe nuestros pasos, que es el anhelo de mi corazón para con cada uno de ustedes, para conmigo también, que sea nuestro Señor Jesucristo abriéndonos el entendimiento y guiándonos conforme está escrito en su palabra. Ya que esto es lo más importante, hermanos, que Dios guíe nuestras vidas. Pidámosle a nuestro Señor Jesucristo que Él se apiade de nuestra alma, porque la verdad que Él no tiene ningún compromiso con nadie de este mundo. Él en su misericordia vino a entregarse. Él en su misericordia vino a entregar su vida en rescate de aquellos que verdaderamente le quieran buscar, que verdaderamente le quieran servir. Pero ese verdaderamente es voluntario. Entonces tenemos que entender, hermanos, que si Dios se apiada de nosotros, vamos a ser los bienaventurados de este mundo. Sí, hermanos, como que si nos hayamos ganado 1,000,000 de loterías, con millones y millones de dinero, que la gente anda tras eso, no anda tras la santidad de su vida, ni anda tras el anhelo de que Dios tenga de él misericordia. Todos vivimos, o la humanidad, para no hablar en alguien en especial, la humanidad se despierta, hace planes o se acuesta en las noches haciendo planes de trabajo, de esto y de lo otro, pero nadie hace planes para que Dios santifique su alma, para que Dios limpie todo lo que a Él no le agrada de nosotros. Nosotros tenemos que rogarle diariamente a nuestro Señor Jesucristo que Él se apiade de nosotros, hermanos. Es lo más importante, ¿ya? Hemos venido, aquí estamos con un tema, esta es la tercera parte, pienso que tal vez tercera parte y final, digo yo, de este tema, aunque las predicaciones que vamos a seguir el día lunes o martes vienen relacionadas a lo mismo. Entonces, pero esta es la tercera reflexión con el tema: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato la manera de agradar a los hombres o a Cristo? Si yo quisiera agradar a Cristo, dice el apóstol Pablo, no sería siervo de nuestro Señor Jesucristo. Si Él quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy importante, hermanos, que nosotros lo logremos entender. O agradamos a los hombres, o agradamos a Cristo. Si agradamos a Cristo, casi que vamos a ser odiados por muchos, aún llamándose cristianos o evangélicos. ¿Por qué razón? Porque hoy las iglesias están llenas, hermanos. Anoche recibí un audio, estaba interactuando con una hermana pues en mensajes de texto, y recibí un audio de ella. Es de Venezuela la hermana, a la cual le mando un saludo desde acá. Y ella decía que ya automáticamente la mayoría de iglesias están acopladas. La mayoría de iglesias están ya con el pensamiento de que no hay que juzgar a nadie, porque esto no es agradable a Dios, que hagamos cualquier otras cosas menos el juzgar. Y la verdad que la semana pasada estuvimos con el tema también que predicar lo que está escrito no era difamar, o hablar la verdad no es juzgar. Entonces, la hermana me hacía la mención que cabalmente la mayoría de iglesias a su contorno o a su alrededor están con ese tema de que cada quien que no se meta con los hermanos, como quien dice, usted no, y los pastores son los primeros que comienzan a inculcarle eso a sus miembros, porque ellos lo que no quieren es que su racimo de uvas se le desbarate, o su racimo de hermanos, que ya tal vez tiene una gran congregación, y ellos no quieren que se les desbarate su congregación. ¿Por qué? Porque vienen detrás de todo eso sus pensamientos o sus sentimientos mezquinos, que todo va relacionado al dinero. Entonces no va relacionado a la palabra de Dios, como dijo el apóstol Pedro, que harían mercadería de nosotros, ¿ya? Con palabras fingidas. Entonces hoy en día ya no se quiere predicar la verdad, ni tampoco se quiere escuchar. ¿Por qué? Porque si estamos hablando la verdad, que no la deberíamos de hablar, porque
Dios es el que va a juzgar. Ya lo dijimos, nosotros cuando hablamos la verdad no estamos condenando a nadie. Y aún así tuviéramos esas palabras en nuestra boca, Dios no se va a dejar llevar por nadie que diga, que estás condenado, o que al infierno, o que al cielo. Ni puedo meter a mi familia, ni yo mismo me puedo meter yo solo al cielo, ni puedo meter a mi familia, ni a mí mismo al infierno. Son nuestros hechos los que un día darán cuentas ante el gran tribunal, ante el tribunal de Cristo. Dice que todos compareceremos y cada quien va a recibir según haya sembrado o haya hecho. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que tener ese concepto, que todavía estamos como voceros de Cristo para predicar esta palabra, para ver si más alguien se apercibe. Estábamos en el tema anterior de la palabra de Dios. Estábamos hablando acá con respecto a este tema. Dice, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Y comienza a hablar Pablo en el libro de Gálatas. Y ahí comienza a explicar que hay muchos que quieren pervertir el evangelio. Estos mismos son los que ahora con más razón hay muchos más queriendo pervertir el evangelio de Cristo. Y queriendo tratar la manera de silenciar a aquellos que comienzan a tener celo por la palabra de Dios. También leíamos que las personas que leíamos ayer en Romanos, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de los cielos. Los que vivan conforme a la carne y sus obras sean conforme a la carne, no van a heredar el reino de los cielos. Pero no solo es eso, también leíamos en Romanos, porque esto lo dice Gálatas, también lo leíamos en Romanos, capítulo 1, versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Cuando uno se complace con los que practican el pecado, vuelvo a repetir, uno en las personas del mundo, pues uno que puede hacer, ya lo vamos a leer donde el apóstol Pablo explica que a ellos Dios los va a juzgar, ¿verdad? Definitivamente. Nosotros encarguémonos por los que estamos adentro, de que vamos ayudándonos unos a otros y como que vamos podando. Y Dios dejó esa oportunidad para que nosotros verdaderamente amemos al prójimo como a nosotros mismos. Y no solo se trata de dar dinero o comida o ropa o ir a visitar a alguien preso o desnudo, sino que se trata lo más importante. Y es que si yo no quiero ir al infierno, también nosotros no querramos que nuestro prójimo vaya ahí, por lo tanto nos tenemos que esforzar. Bueno, entonces dice que los que practican sino que también se complacen con los que las practican. Verdaderamente no podemos complacernos con los que practican las cosas malas. Ya vamos a leerlo a la raíz de la palabra. Ayer nos quedamos también leyendo en Romanos capítulo 2, versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. El impío. Estábamos hablando también en el versículo 12, donde dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea, el que no es creyente, de todos modos va a ser condenado. ¿Por qué razón? Porque no quiso creer a la verdad, ¿verdad? Dios les envía un espíritu de error para que crean a la mentira. Bueno, pero sus hechos, sus obras son las que Dios va a juzgar y automáticamente le da para abajo. Ya, no hay ganancia en esa situación. Bueno, acá estábamos leyendo que la conciencia de ellos les acusa. Ayer mencioné un pasaje y lo quisiera leer. Ayer mencioné un pasaje que está en Proverbios 28, versículo 1. Oiga lo que está escrito, Proverbios 28, versículo 1. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Cabalmente sus conciencias los acusan o los defienden. Si alguien roba, si alguien hace algo malo, su conciencia lo acusa o lo defiende. ¿Sí me entienden? Entonces acá está escrito que el impío huye sin que nadie lo persiga, está temeroso o hizo algo en un lugar y muchos, la infidelidad en el mundo actual se delata a ellos mismos. ¿Qué es lo que hacen? Llevar chocolates a su esposa o a sus seres queridos o a qué sé yo, o un manojo de flores.
pero no lo hacen tanto porque tengan ese bonito detalle, sino porque quieren apaciguar su conciencia. Muchas personas se podrían delatar de esa manera, que la mayoría quiere llevar algo para amortiguar la conciencia que los está acusando. Ellos saben que en un lugar muy lejano fueron a hacer tal vez alguna fornicación y llegan a su casa con qué cara, ¿verdad? Y se lo dice a alguien que practicó lo malo, a la cual, vuelvo a repetir, Dios está cambiando mi vida y Dios dejó todo eso malo, por lo cual podemos hablar ampliamente de eso. ¿Por qué razón? Porque uno practicaba eso, pero ahora ya no vive uno en esa misma manera de vivir. Bueno, vamos a comenzar, hermanos. Leía lo de Proverbios porque ayer lo mencioné y no pude leerlo. Entonces ahí está: el impío huye sin que nadie lo persiga. Bueno, vamos a entrar a la enseñanza, hermanos, y vamos a venir acá al libro de Éxodo. Éxodo, vamos a hablar del el capítulo 32 de Éxodo. Vamos a venirnos al versículo 25. Yo les aconsejo que lean todo el 32. De hecho, toda la Biblia, ¿verdad? Siempre les vamos a aconsejar que no solo agarren un versículo, agarren todos los que puedan, hermanos. Alimentémonos de la palabra de Dios para acá, para allá, para todos lados. Ahorita yo quisiera, de hecho yo ya lo leí, el capítulo 32 de Éxodo, pero se me haría demasiado largo ir versículo por versículo. Entonces los dejo invitados. Les dejo la invitación que lo lean. El capítulo 32 de Éxodo comienza a hablar que el pueblo, después de haber salido de Egipto, Moisés se presentó ante Dios, no bajaba del monte, y el pueblo comenzó con sus algarabías, y como estaba acostumbrado a la idolatría por allá, al ver los dioses de los egipcios, ellos también quisieron hacer un su dios, y le salió un su becerro del oro que ellos traían, e hicieron un becerro, una idolatría. ¿Sí? Se recuerda que el apóstol Pablo habló de la idolatría, el apóstol Pedro también, incluso toda la escritura habla que la idolatría no le agrada a nuestro Dios. Bueno, vamos a leer Éxodo capítulo 32, versículo 24. Y dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Aquí está hablando Aarón. Apartadlo, y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Bueno, ni sabían qué estaban haciendo, pero salió un becerro. Y eso, pues, no les importó qué figura saliera. Lo importante era adorar algo que Dios ya les había prometido o les había dicho que no quería estas situaciones. Pero aquí sucedió que hicieron ese becerro. Y oiga lo que está escrito en el versículo 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. Oiga lo que dice el versículo 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido. Aarón permitió el becerro, hermanos. El que estaba al frente de la obra de Dios, uno de ellos, porque el que estaba al frente era Moisés. Pero Aarón era el sacerdote, y él permitió, como quien dice ahora, un líder religioso, un pastor o algo por el estilo, al ver que sus ovejas comienzan a demandar: hagamos teatro, hagamos obras, hagamos no sé qué, traigamos payasos, traigamos cantantes, hagamos de la iglesia un poco más alegre y hagamos esto, en lugar de estarnos juzgando, mejor traigamos algo más emocionante. La gente anda detrás de eso desde la antigüedad hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero un verdadero líder no se tiene. Es mejor que se quede. Si algún líder está escuchando esta reflexión o la vaya a escuchar, es mejor que le vaya pidiendo a Dios quedarse solo, porque tendrá que dar cuentas, ¿ya?, de los que le rodean. Y es mejor que verdaderamente se ponga del lado de Dios, porque la ira de Dios viene. Tarde o temprano Dios va a juzgar. Oiga lo que va a pasar acá. Y dice: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo:
Mire, Moisés no dijo, ay, sí, la verdad que ellos, como, ay, pobrecitos, y como yo no estoy para juzgarlos, ¿verdad? Porque yo no soy Dios. Dios que los juzgue. No, Moisés agarró valor, hermanos, y sabía que Dios no le agradaba eso. ¿Y qué fue lo que pasó con Moisés? Se puso en el versículo 26. Estoy leyendo Éxodo capítulo 32, versículo 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? ¿Quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Ahí preguntó Moisés, mire, el celo por ser verdaderamente, no me avergüenzo del Evangelio, lleva consecuencias. Si usted no se avergüenza del Evangelio, póngase del lado de Dios siempre. Siempre va a ser la mejor opción. Por lógica, cuando alguien se pone del lado de Dios, ahí ya miramos lo que le pasó a Esteban, quiso defender la palabra de nuestro Señor Jesucristo, quiso contarles a los fariseos y al Sanedrín que ellos habían matado a nuestro Señor Jesucristo, y ¿qué fue lo que hicieron? Lo mataron a él también. Entonces, definitivamente, algo de eso nos va a pasar a nosotros, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque nos oponemos al pecado. Ya no nos quieren en las iglesias. ¿Por qué? Porque piensan que nosotros, sí, es que no tiene misericordia o no sé, muchas falsedades de nosotros hablan. Pero oiga lo que dice. Se puso Moisés a la puerta del campamento. Estoy leyendo Éxodo capítulo 32, versículo 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Sí, los hijos de Leví eran los que iban a ser los levitas, todos los sacerdotes, y se juntaron de un sentimiento así genuino y se pusieron del lado de Moisés, del lado de Dios. Y acá se recuerda que ayer también leíamos, o antier leíamos lo de Elí. Elí en primera de Samuel, si no estoy mal, en el capítulo 3 o 4, si no estoy mal, ahí Elí no se quiso poner del lado de Dios, sino que se puso del lado de sus hijos. Y vino Dios y dijo que él honra a los que le honran, ¿verdad? Entonces, ese mismo día que murieron sus hijos, también murió Elí. Y no hubo ya varón que llegara a la vejez de esa casa de Elí, porque Dios juzgó esa casa hasta el día de hoy. Bueno, entonces acá en el versículo 26 comienza a haber un problema. Aquellos hicieron un becerro, es idolatría, Dios está molesto, Moisés siente esa molestia, Moisés no le importa que digan, no, es que ¿quién te puso? Porque ya se lo dijeron a Moisés, ¿quién te puso por juez sobre nosotros? Pues Dios lo puso y punto, ¿ya? Y cuando alguien tiene un celo de las cosas de Dios, va a velar por las cosas de Dios. No podemos, como leíamos ayer en la carta del apóstol Judas, que tenemos que contender ardientemente por la fe. Ya, por la fe. Si alguno está haciendo cosas malas dentro de la iglesia, hay que mencionarlo. Sí, primero lo que la palabra de Dios explica, que vaya uno y le hable al hermano y le haga ver, no con el anhelo de que botarle la cabeza, no, con el anhelo que le entienda. Fíjese que Eliú, en el libro de Job, si no estoy mal, en el versículo 34, dice que hablaba Eliú y dice, si hubiera un hombre elocuente en medio, vamos a ver si lo logro encontrar, hermanos. No lo teníamos tampoco al alcance, Job, pero viene el caso. Si no estoy mal, está en el capítulo 34. Bueno, si ustedes me dan chance, se los busco después porque... Sí, la verdad que no lo voy a encontrar así. No, pero está en el 32, hermanos, está en el 32. No lo logro encontrar. Acá está.
Está en el capítulo 33. Oiga, 33 de Job, versículo 23. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, quien anunciase al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará, y verá su faz con júbilo, restaurará al hombre su justicia, él mira sobre los hombres, y al que dijere, ¿por qué? Pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. Mire cómo está hermoso esto, hermanos. Esto es maravilloso. ¿Por qué razón? Porque aquí este joven llamado Eliú comienza a decir a Job, la carne de Job se estaba cayendo a pedazos. Pero oigan el versículo, bueno, mire qué bonito va a ser sacar una enseñanza la otra semana de esto. Pero ahorita lo leo rapidito. Versículo 23, capítulo 33 de Job, versículo 23. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido. Mire, nosotros tenemos que ser, el trabajo que hizo nuestro Señor Jesucristo fue un mediador entre los hombres y Dios. El apóstol Pablo está diciendo lo mismo. Nosotros os rogamos como de parte del Señor. Ahora, nosotros como miembros de un cuerpo no podemos estar machacando los dedos del cuerpo. Los dedos podrán ser nuestros prójimos, nuestros demás hermanos. No podemos enfocarnos a golpear o a mordernos nosotros mismos el cuerpo, no. Tenemos que hacernos ver. Es como que si a alguien se le cae una baba o algo por el estilo, la misma mano comienza rápido y le quita. Si a alguien se le pone algo ahí en el ojo, la misma mano viene y lo quita. O sea, nosotros como miembros del cuerpo, lo que vayamos a hacer no es para condenar a nadie. No debe de ser ese el sentimiento que si nosotros vemos algún mal en nuestro hermano o prójimo o miembro de la iglesia, no es como quien dice, ya estemos esperando cómo irle a dar de cachetadas. No. Tenga paciencia con los hermanos. Sí, pero tampoco sea alcahuete del pecado. O sea, entonces, ¿qué hago? Pues que Dios lo guíe. Que Dios ponga ese sentimiento y esa luz en su corazón y ese espíritu para que usted y yo podamos ser guiados por el Espíritu Santo. Oiga, ¿quién tiene el Espíritu Santo? ¿De qué manera va a hablar? Si tuviese cerca de él, lo estoy leyendo Job 33, 23. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anunciara al hombre su deber. Sí, que si hubiera un elocuente mediador que le dijera al hombre, mira, ¿quieres vida eterna? Sí, apártate del pecado. Porque así como demandas tú que quieres esto, también Dios demanda que quiere algo de ti. Y lo que Dios quiere es que te santifiques. Que lo que Dios quiere es que dejes el pecado. Entonces esto es lo que está hablando Eliú. Dice, que anuncia al hombre su deber de apartarse del pecado. Que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro. Entonces que le diga este elocuente mediador al hombre que está cometiendo o al hermano que está cometiendo aquel pecado, Dios todavía tiene misericordia de ti, porque todavía estás vivo. Apártate del pecado, no te ha mandado al infierno. Oiga lo que le dice, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, su carne será más tierna que la de un niño, que la del niño. ¿Por qué le está diciendo que su carne? Porque la carne de Job estaba podrida, pero si Job entendía que se apartara del pecado, que se apartara ahorita de lo negativo, de estar peleando contra Dios, su carne iba a ser como la de un niño. Su carne será más tierna que la del niño. Volverá a los días de su juventud. Orará a Dios y éste le amará. Aquí había que quitar la amargura que a Job sus propios amigos, porque sus propios amigos no lo llegaron a ayudar. Ya Eliú sí lo está ayudando. Él es un elocuente mediador entre Dios y el hombre.
Sí, el mediador que Jesucristo es como el prototipo de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Abogado tenemos para con el Padre. Él no nos está acusando, Él nos está ayudando a que nosotros vayamos perfeccionando la obra que Él comenzó en nosotros. Oiga, orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres y al que dijere, pequé, al que reconozca sus errores, Dios lo perdona. Pero ¿cómo va a entender algo si no hay alguien, si no hay un elocuente mediador que quiera interceder por sus hermanos? Primero en oración, Señor, dame espíritu para poderle decir a la hermana o al hermano que lo que están haciendo o en donde están viviendo por el momento se están alejando de Dios. Dame de tu espíritu. Primero la oración, hermanos. Después vamos con el hermano a solas. Mira, a mí me da mucha pena venirte a decir, pero yo vi la vez pasada que te robaste algo. Yo vi que estás enamorando a alguien que no es tu esposa. Yo vi que estás queriendo hacer esto. O yo vi esto, yo vi lo otro. Pero esto lo hacemos por amor. Somos elocuentes mediadores entre el hombre y Dios. Todos tenemos que ser atalayas. No solo estar como Jonás diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. No, tenemos que interceder. Bueno, oiga lo que dice. Si el hombre dice, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Si este hombre reconoce, por eso dice que el que enderezar el camino de alguno que lo ha torcido, no solo salvará una alma, sino que cubrirá multitud de pecados. Si este reconoce que pecó y nada le ha aprovechado, Dios, y se arrepiente, Dios redimirá su alma. Oiga entonces, ¿qué es lo que está pasando? Volvemos a Éxodo, capítulo 32, versículo 27. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno. Primero les voy a leer el 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los levitas, todos los hijos de Leví, de la tribu de Leví. El 27. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad a cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Fíjese que el primero que saliera de la tienda del pueblo, porque todos se fueron a esconder, y vinieron los levitas, y el primero que saliera de esa tienda había que matarlo. Sí, ellos se pusieron del lado de Dios, se pusieron, aquí ya no era así como, no, si para qué los vamos a juzgar solo por un muñequito que hicieron de oro, un becerrito. ¿Qué de malo tiene eso? Cualquiera es idólatra. No, que no nos pongamos a ver cosas pequeñas. En primer lugar, ni son cosas pequeñas, hermanos, sino que nosotros tenemos que adaptar nuestra vida a lo que está escrito. Sí, no seamos demasiado justos, ¿verdad? O demasiado sabios, porque nosotros mismos nos vamos a destruir a nosotros mismos. Por eso está escrito en Gálatas. Si alguno ve, si hay un hermano que ha fallado, lo voy a leer. Ustedes que son espirituales, vayan. Ustedes que son espirituales, yo lo voy a leer mejor, porque se me fue. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pero considerándote a ti mismo no quiere decir, es que el hermano, mejor no le digo nada porque no vaya a ser que después yo sea adúltero, fornicario, ladrón. No, hay que hablar, hermanos, y rogarle a Dios no caer ahí. Por eso vamos a ir con espíritu de mansedumbre. Pero en el tiempo antiguo no se las andaban ahí poniendo las barbas en remojo. En el momento que miraban una cosa mala, actuaban por amor a Dios. Ahora Dios quiere que nosotros hagamos lo mismo, solo que ahora en espiritual. Ya lo vamos a leer de qué manera espiritualmente. Bueno, no me voy a quedar mucho por acá, porque si no, no voy a salir. Dice, versículo 27, y él les dijo, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad
a cada uno, a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme el dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová. Oiga, cuando alguien se pone del lado de Dios, aunque aquí había una matazón, murieron 3,000 personas. Sí, pero ¿qué es lo que está diciendo Moisés de parte de Dios? Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Sí, tuvieron que actuar, hermano. Mataron primos, hermanos, hijos, tal vez parientes, al primero que salía de sus tiendas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se metieron en la idolatría. Comenzaron a adorar. Hubo una gran algarabía. Y comenzaron ellos verdaderamente a ver una algarabía, un descontrol, un desenfreno. ¿Y qué hizo Dios? Y purificó al pueblo, les hizo ver que lo que hicieron no fue correcto. Y vino Moisés y le dijo: ¿quiénes están por Dios y conmigo? Y vinieron los levitas y se pararon junto a él, y les dijo Moisés: pongan sus espadas sobre sus muslos, y cualquiera que abra la tienda de su tienda, maten al primero que salga de ahí, ya sea hermano, hijo, pariente, amigo, lo que salga. Y eso fue lo que hicieron. Y oiga lo que pasó, versículo 28. Estoy leyendo Éxodo 32, 28. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Murieron como 3,000 hombres. En el 29. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues a cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Hoy ustedes se han puesto de parte de Dios. Por lógica, ahora Dios no nos manda a usar una espada. No es así. Pero sí nos manda que nosotros miremos cómo Dios se las cobraba cuando alguien andaba en idolatrías. Por eso la idolatría nunca le ha agradado a Dios y siempre la ha dejado vigente. Que los idólatras, los borrachos, los mentirosos, todos tendrán su parte en el día, en el lago de fuego, porque un día será la ira de Dios. Ahorita ya no está haciendo juicios masivos, pero el celo tiene que seguir en nuestras vidas. ¿Qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? El hombre más manso que ha venido sobre la tierra, sobre la faz de la tierra, un día se llenó de ira. ¿Por qué razón? Porque dice que el celo por tu casa me consume. Se llenó de enojo y tiró. Y dice: vosotros habéis vuelto la casa de mi casa en cueva de ladrones. Y comenzó a hacer justicia, porque ese celo lo llevó y estaba escrito en los Salmos. Y nosotros, como hijos de Dios, no podemos permitir que en la casa de Dios exista eso. Vamos a pasar a otro pasaje más rapidito. Levíticos. Mire, vamos a leer primero, Levíticos. Ya lo habíamos leído anteriormente, pero ahora viene el caso. Levíticos capítulo 20, versículo 10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indeflectablemente serán muertos. Es que no andan en adulterio el hermano y la hermana. No, hermanos. Vamos a leerlo, tal vez no nos va a dar tiempo, pero es muy importante que entendamos que son pecados delante de Dios. Si se van a enojar los hermanos con nosotros, no deberían de llamarse ni hermanos, porque en Corintios, que vamos a pasar a Corintios capítulo 5, o se los dejo de tarea, 5 y 6, no nos va a alcanzar hoy, pero en el capítulo 5, dice el apóstol Pablo que si alguno llamándose hermano fuere fornicario, adúltero, ya lo vamos a leer, pero acá oiga lo que está pasando con Levítico capítulo 20, versículo 10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indeflectablemente serán muertos. Por eso le llevaron a nuestro Señor Jesucristo a la mujer. La ley dice
que cualquiera que encontremos en este acto sea muerto a pedradas. ¿Tú qué dices? Háganlo. Pero eso sí, el que esté libre de ese pecado. No quiere decir que nuestro Señor Jesucristo vino a dar chance o brecha para que todos anduvieran en fornicaciones o en adulterios. No. A la mujer le dijo, vete y no peques más, porque en la segunda sí que te maten o allá en el juicio te condenen. Así de fácil. Entonces dice en el versículo 11, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Sí, si alguno se metía con con la madrastra, y este es el caso de inmoralidad que vamos a leer en 1 Corintios capítulo 5. Pero acá la ley mandaba que fueran muertos. Mas sin embargo ahora ya no se juzga de apedrear a nadie, pero eso sí, no se deja sin castigo. Se hicieron cuentas, se habló con la pareja y se sacó al malvado de ahí dentro de ellos, se entregó a Satanás. Sí, hermanos, se entregó a Satanás. ¿Con qué razón? Con que aquel hombre se arrepintiera y que ahorita pues que su carne fuera destruida a fin de que su alma sea salva en los días postreros. Entonces, el verdadero amor sigue, solo que ahora no es con piedras, sino que es con, si alguien quiere. Por eso dice, no menosprecie la disciplina del Señor, porque Dios al que ama corrige. Entonces no hay que menospreciar la disciplina, hermanos. Sí, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Dentro de la iglesia actual ya no hay disciplina. Cada quien está predicando que no, hombre, deje que el hermano haga lo que se le da la gana, hombre. Usted no se meta, vaya a orar mejor. Y ojalá que solo con orar aquel entendiera que sigue en pecado. Hay que enfrentarlos. Pablo, ¿qué le dijo a Pedro? Pablo dice que resistió cara a cara porque era de condenar lo que Pedro estaba haciendo por la hipocresía que había en él. Ay, fue, y dice que lo dijo a público, con hueso en cuello. Lo que estás haciendo, Pedro, tú siendo judío vives como gentil, hipócrita. Eso fue lo que le fue a decir Pablo a Pedro, al apóstol Pedro. Ahora nuestro Señor Jesucristo nos lleva a nosotros a que agarremos al hermano, lo abracemos y le digamos, hermano, de nada serviría callarme porque al final te vas a ir a una condenación si no te apercibes. Pero si te apercibes, probablemente alcances la misericordia de Dios, como lo que hizo Eliú. Por eso estábamos leyendo lo de Eliú, ¿ya? El capítulo 33, versículo 23, donde él dice, si hubiera un elocuente mediador entre el hombre y Dios, ¿verdad? Que le hiciera entender al hombre su deber, su derecho, que se aparte del pecado. Bueno, estoy acá en Levíticos capítulo 20, versículo 11. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos. Su sangre será sobre ellos. Sí, este es el caso que vamos a traer con respecto a 1 Corintios, porque aquí hubo un caso de inmoralidad también. Acá los mataban de una vez. Allá le dieron la chance a aquel hombre decirle que lo que hizo fue desagradable a Dios, que Dios tuviera misericordia de él, ojalá se arrepintiera. Y más adelante lo vamos a leer, que sí se arrepintió. Sí se arrepintió. En base a la disciplina que recibió. Lo sacaron por fornicario, y máxime con la mujer de su papá, ¿sí? Pero se arrepintió. Está en Corintios también, pero allá en 2 Corintios. Cuando lleguemos ahí lo vamos a platicar. Ahora vamos rapidito porque ya de plano ya se me fue el tiempo otra vez. Dios mío. Ya se me fue. Mire, vamos rapidito. Estoy leyendo Números, capítulo 25, versículo 7. Acá hay también otro problema. Acabamos de ver la idolatría. En Éxodo, a través del becerro que el pueblo de Israel se levantó para adorar, Dios se molestó de esto. Ya iba a quitar a toda la tribu. Dios se había molestado. Por eso les digo, miren, si no estoy mal, miren,
Mire, en el versículo 30, siempre Éxodo 32, 9 y 10 dice así: dijo mas Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de duro servicio, como lo que siempre anduvo hasta el día de hoy. Subí un video, a propósito, subí un video en mi muro, donde está un cristiano predicando en Israel, para todos aquellos que quieran ser israelitas hoy. Sí, subí un video que hay un cristiano, una persona evangélica, por mencionar algo, predicándoles a Cristo, y lo pasan escupiendo y le pasan haciendo, y le están tirando patadas, lo están golpeando, hermanos. Y él les está predicando y que lean Isaías 53 y no quieren saber nada de Cristo. Y hoy lo más triste, que la mayoría de disque cristianos se quieren volver judíos. Es triste eso. Pero oiga, dijo más Jehová, Éxodo 32, 9. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Deja que me los vuele a todos. Moisés, hacete un lado, no te pongas triste. Yo los voy a matar porque la verdad que son duros. Pero oiga lo que dice en el versículo 10. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos. Está hablando Dios. Y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés, que es un intercedor, que somos nosotros también, que nosotros tenemos que ser como Eliú, o como Pablo, os rogamos como de parte del Señor, apartados del pecado, o como nuestro Señor Jesucristo, que vino a reconciliar al hombre con Dios. Nosotros también tenemos que tener este mismo espíritu de Moisés. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó? Sigan ustedes leyendo ahí 32, por eso es muy importante leer y leer, porque vamos a ir entendiendo a Dios. Dios ya estaba así, solo porque Moisés intercedió, hermanos, porque Dios se quería volar. ¿Por qué? Por la idolatría de un becerro. Para todos aquellos que piensen, ¿qué de malo es que adoren a la Virgen fulana de tal, o que vengan? Dios detesta la idolatría, hermanos. Dios detesta la idolatría y la avaricia, y ahora estamos acá en Números. Si no, no avanzo. Vamos a pasar directamente a Números capítulo 25, versículo 7. Pero aquí también sucede un problema. Tengo que leerlo. ¿Por qué? Porque es impresionante. Si no solo agarramos un versículo, no. Voy a leerlo desde el 1. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Allá, cuando Dios los sacó de Egipto, comenzaron a la idolatría y comenzaron a adorar un becerro. Ahora cambia la historia. Siempre la terquedad, solo que ahora la fornicación. Siempre quisieron ser duros de cerviz hasta el día de hoy. Por eso mencionaba el video del cristiano. Lo agarraron a patadas, lo escupieron y le estaban diciendo un montón de males. Oiga, ¿dice que pueblo de Dios? No son pueblo. Sí, Dios los tiene endurecidos. Hay muchos de ellos que Dios sí ahí los tiene. Cuando Dios entre el último gentil, que es de la iglesia, viene Dios y activa el sentimiento de los verdaderos judíos, que tampoco han doblado sus rodillas a Baal. Pero no quiere decir que porque nacieron en Israel son israelitas del pueblo de Dios. Y esto lo puede leer usted en Romanos. Si no estoy mal, Romanos 8, Romanos 9, Romanos 10, 12, 13, 14. Ahí Pablo habla muy abiertamente de ese tema. Bueno, aquí me vuelvo otra vez. Números capítulo 25. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. La fornicación, Dios no agrada la fornicación. Dios no la avala. ¿Por qué? Porque es el templo donde el Espíritu Santo hoy mora en nosotros. Por lo tanto, hay personas que tienen 1 año, 2 años, 20, 30, siendo cristianos, pero viven en unión libre. Se llama fornicación. ¿Los estamos condenando? No, los estamos apercibiendo para que ellos no vayan a una condenación. Ese es el anhelo de predicar lo que está escrito.
para que ellos logren entender. Pero si yo diezmo, pues qué bueno, pero no te salvan los diezmos. Pero es que yo ayuno, pero qué bueno, pero no te salvan los ayunos. Te salva la obediencia a lo que está escrito. Y dice Dios, y a los fornicarios, también está en Hebreos 13, 2, si no estoy mal, y a los fornicarios los juzgará Dios, 3 o 4. Y a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Como quien dice, estos no se me van a escapar. Estos ya, todavía tenemos chance, hermanos y hermanas, de poder ser pregoneros de justicia, ser voceros de Cristo. Sí, todavía podemos predicar este evangelio. Va a llegar el momento en que cuando ya comencemos a mencionar la homosexualidad, los borrachos, los adúlteros y todos estos nombres que prohíbe la Biblia, ya no nos van a dejar predicar en Facebook. Sí, ya no. Ya viene esa persecución. Ya viene esa persecución donde no nos van a dejar porque dice que vamos a estar diciendo palabras que incitan a la violencia. Sí, sí, así nos van a juzgar. Y no es que estamos incitando. Oiga lo que dice. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Mire, no solo había fornicación sexual, sino que fornicación espiritual. ¿Se recuerdan lo que nuestro Señor Jesucristo dice también ahí? Ahorita no tengo en la mente, Santiago, si no estoy mal, dice, oh almas adúlteras, oh almas adúlteras. ¿Por qué le dice a la alma? Porque es una fornicación espiritual. Acá dice lo mismo. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Dios se molesta, hermanos. Se recuerda que cuando él dice que le dolió en su corazón haber hecho al hombre, pues se voló a todos. Solo dejó 8. ¿Sí? Cuando Dios se molestó que Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas estaban en ese problema de homosexualidad y de todos los males ahí, se enojó también y solo sacó a 3. ¿Sí? Y mató a todos. Así es nuestro Dios. Solo que ahora no actúa por misericordia, como dice el apóstol Pedro. Oiga lo que dice el apóstol Pedro. Si no estoy mal, lo vamos a leer así rapidito. Primera de Pedro, no estaba acá tampoco, pero es muy importante leerlo. Primera de Pedro 2:9, si no estoy mal. Ahorita lo busco. Perdóname. Primera de Pedro 2:9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. El 2:8. Y libró al justo en el 7. Perdón. Sí, en el 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba dentro de ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicias, desprecian el señoríos atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores. Ya. Ahorita no encuentro. Bueno, está aquí en 2.9, búsquenlo, primera de Pedro 2.9, porque Dios no retarda su promesa, sino que es paciente para con todos, para que todos procedan al arrepentimiento. A eso quería llegar, que Dios en su misericordia todavía quiere que el hombre proceda al arrepentimiento. Ahora estoy leyendo Números capítulo 25, versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Oigan lo que Dios mandó a decirle y Jehová dijo a Moisés, oiga lo que le dijo a Moisés:
Estoy leyendo Números capítulo 25, versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo, a todos, y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Oiga, habían jueces y vino, y no era solo para sobarle la espalda a los hermanos, no, habían jueces y les dijo Moisés, así dijo Dios, maten a todos los príncipes que se revolcaron en fornicación y adoración de los ídolos de Baal Peor. Se recuerda el caso de Elías. También ese día se volaron 450 sacerdotes que eran de Baal Peor. O sea, así se las gastaba nuestro Dios. Así juzgaba Dios a la nación de Israel. Si ellos se volvían hacia otros dioses, Dios rápido entraba. ¿Sí? Y que lo supieran todos. ¿Cuál era el problema? Ahí me agarran a los príncipes, a todos los mejorcitos. Sí, me los ahorcan delante de todos, en el sol de todos, para que mi ira no siga. Oiga lo que pasó. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces, ya oyeron, ¿va? Lo que dijo Dios. Ahorita oigan lo que dijo Dios. Y le dijo a los jueces, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se ha juntado con Baal Peor. No importa si es tu hijo, es tu papá, es tu mamá, si se juntaron con ellos, mata a cada uno. Sí, oiga lo que pasó. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros. O sea, no que fuera a matar a otros. Ay, de ahí mismo habían, de su propia casa. Sí, maten a todo aquel que fue a fornicar con las hijas de Moab y con los dioses de Moab, con los de Baal Peor. Todos esos me los matan. Así de fácil. Hablaba Dios. Y he aquí, oiga, en el versículo 6, Números 25, 6. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita. Mire. Estaban matando, estaban haciendo juicio y estaban reunidos Moisés y los jueces en aquella ciudad, en Sitín. Ahí estaban reunidos. Y de repente pasó alguien bien campán con su novia moabita. Sí, mire. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita. Esta no era de Moab, pero era de madianita, la misma historia. Y ahí venían como enamorados, se fueron a meter a su tienda y comenzaron a tener relaciones sexuales. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel. Ya pasó, vio Moisés y todos los hijos de Israel y ¿qué? Sí, ¿a dónde la lleva? A tener sexo. ¿Cómo? Sí, delante de nosotros. Sí, así de sinvergüenza está el pueblo. Pues no ha cambiado el pueblo, hermanos. Hoy en las iglesias se miran las mismas barbaridades y no hay quien se ponga delante de Dios. No hay quien tenga un celo verdadero por la casa de Dios. Nuestro Señor Jesucristo lo primero que dijo, el celo por tu casa me consume, y tiró todo lo que habían en esa, ¿cómo se llama? Porque ellos la habían convertido en cueva de ladrones. Y mi casa, casa de oración será llamada, como quien dice, casa de santidad. Porque cuando andamos en oración, hermanos, no andamos pensando cosas malas, estamos rogando. Nuestra oración tiene que ser de ruegos y súplicas. Nuestra oración tiene que ser, Señor, ten misericordia de nosotros, de nuestros familiares. Danos la oportunidad de poderles hablar de la palabra de Dios. Sí. Entonces acá sucedió algo. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel. Oiga, ahí la trajo y como quien dice, ¿y qué? Ya todos han pecado y yo, ¿por qué no? Mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión, porque ya Dios ya había dictaminado y aquellos, muchos estaban intercediendo, estaban llorando. Pero aquel con su gran soberbia, luciendo su gran pecado. Va a ver lo que pasó. Y lo vio Finés,
Y fíjese que lo vio Finés y dijo, lástima que no puedo juzgar yo a nadie, hombre. A mí cómo me gustaría irle a decir a mi hermano que lo que está haciendo es pecado. Ay, es que me da tanto coraje. Pero como si hoy le digo algo al hermano, se van a enojar. Es más, yo que fui el que hablé, me van a sacar de la iglesia. No, para eso mejor ya no, mejor que cada quien viva como se le da la gana. Bueno, o busco. El tema de hoy, hermanos, y tal vez lo vamos a seguir el lunes o mañana. Si ustedes quieren congregarse conmigo o escuchar la reflexión, no lo sé si va a ser mañana o el lunes o martes, pero no nos va a dar tiempo a entrar a 1 Corintios capítulo 5, porque eso es lo que estábamos viendo, la fornicación también, que si uno es aguado a ver que uno está viendo que aquellos viven en maldad o están haciendo maldad, no, ya leímos en Job que nosotros no estamos queriendo condenar a alguien, sino que apercibir a alguien. ¿Ah? Y si alguien se arrepiente, lo que leíamos en 33 de Job, capítulo 33 de Job, se van a dar cuenta cómo es Dios de misericordioso, porque si este hombre dice pequé y de nada de esto me he aprovechado y se arrepiente, Dios tiene de él misericordia. Ese es el fin. Bueno, oiga lo que pasó con Finés. Y lo vio Finés, hijo de Eliezer, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó un ramo de flores. O los fue a abrazar, amigos. No es bueno que estén fornicando, hombre. Y máxime que ya todos los vimos. No se pongan así, hombre. Es que miren, nos ponen en una situación difícil. Y ya me imagino a Moisés diciéndole a Finés, ¿a dónde vas vos? Aquí el pastor soy yo. Y si yo no digo nada, nadie dice nada. No, aquí Finés no preguntó qué iba a hacer. Oiga lo que pasó. Y lo vio Finés, hijo de Eliezer, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Una lanza en su mano. Se levantó de la congregación y así como vieron pasar a este varón israelita con la mujer madianita, así vieron pasar también a Finés con la lanza. Aquí va un verdadero siervo de Dios. Aquí va un verdadero hijo de Dios que ama la justicia de Dios. Oiga. Y tomó una lanza en su mano. Versículo 8. Números 25:8. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Ellos estaban teniendo relación sexual, hermanos. Por lógica, pues ustedes ya saben la posición. Y vino él con la lanza, ¡plac! Los mató a los dos. Ahí agarró la lanza y los alanceó. O sea, les metió la lanza en sus vientres. Oiga lo que pasó. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel y murieron. Mire, cesó cuando a Finés mató a esta pareja, porque ya Dios ya había hecho juicio. Oiga cuántos había matado Dios. Y murieron de aquella mortandad 24,000. ¿Se recuerdan el caso del becerrito? Murieron solo 3,000. Pero como no entendieron, ahora se despachó a 24,000 Dios. Y iba a seguir matando a los israelitas porque no entendían. Dios los estaba matando y aquel llevaba a la novia. Así como quien dice, antes que me maten. Miren, hermanos, es triste y lamentable, pero hoy nadie quiere ponerse del lado de Dios. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y miran los pecados de los hermanos y no se atreven a decirle, hermano, por amor de su alma le voy a decir algo. Eso sí, hágalo en secreto. Pida oración, pida sabiduría a Dios en oración. Agarre el hermano y dígale, no es para condenarte, no es para que dejes, sino que es para que te apercibas. Porque si no te apercibes, la condenación ahí está. Recuérdate que Dios, ya todos estábamos condenados. Como primer punto, ¿por qué no le hablamos así? Ya todos habíamos sido condenados. Por la misericordia de Cristo hemos venido a ser salvos.
Sí, miramos esa cruz y nos arrepentimos de nuestros pecados y cambiamos. Esto es diferente. Oiga lo que dice. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eliezer, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él. ¿Con quién él? Con Finés. Dios hizo un pacto de paz con Finés. Dios estableció un pacto. Gracias a su siervo Finés, Dios paró la ira que tenía contra el pueblo israelita. Dios paró su ira. Y oiga lo que dice. Finés, hijo de Eliezer, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor, su enojo, mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Vi el celo de Eliezer, vi que tenía celo de mi parte. Él no le importó hijos de quién, y ahí van a decir que estos eran hijos de príncipes también. Sí, no eran cualquier cosita de estos que estaban pecando. Siga leyendo. Ya no me da tiempo a mí. Ya no me da tiempo a seguir. Pero, ¿quiénes están por Dios? Hoy no nos manda Dios a matar. Quiero establecerlo de una vez, porque si no, cualquiera va a venir y hacer una tontera. No, Dios no nos va a mandar a hacer eso. Pero Dios quiere que nosotros verdaderamente miremos cómo era el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo. Dios no ha cambiado con respecto a lo que Él desecha, con lo que Él aborrece. Él no ha cambiado con eso, solo que ha dicho que ahora Él los va a juzgar. O sea, ahora no podemos levantarnos nosotros con lanzas o hacer cualquier otra situación, porque la ira de Dios se va a revelar un día. No podemos. Pero lo que sí podemos, y bueno, no es que podamos a pie junto, porque se están acortando los días. Y ya viene el tiempo donde ya no vamos a poder hablar, ¿verdad? Pero ahorita que todavía tenemos la oportunidad, levantémonos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Perdón, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, levantémonos, reunidos vosotros y mi espíritu. Así comienza Pablo en la primera carta de Corintios capítulo 5. Reunidos vosotros y mi espíritu. Y al que tal ha hecho, sáquenlo, para que aprenda a no hacer así. Y también Pablo habla de Alejandro y Mineo, habla de varios hermanos. Sí. Con estas reflexiones lo que queremos dejar claro y sentado es que Dios aborrece el pecado. Si nosotros nos apartamos, porque ahí me tengo que incluir, si nos apartamos del pecado, Dios es fiel y justo y misericordioso y nos va a perdonar. Pero depende de lo que nosotros hagamos en nuestro corazón. ¿Cuáles son las inclinaciones que usted y yo tenemos? Finés agarró una lanza y mató a estos dos que andaban en fornicación. Ahora nosotros podemos decirle a los hermanos que están en fornicación: apártate de fornicación, hombre. Cásate. Si no, no te vamos a matar. Pero Dios un día sí te va a mandar a la condenación. Hay que predicar contra el pecado, hermanos. Prediquemos contra el pecado automáticamente. Acá ahorita tengo 2 personas que están viendo. No sé si estas personas pudieron ayudarme a compartirlo. No lo sé si lo compartieron o no. Pero yo aquí tengo 2 personas que están viendo. Ahorita la hermana María Luisa Centeno de acá de FAR y la hermana Deli Suárez. No sé de dónde nos está viendo la hermana Derly. Bueno, pero acabo de ver en el Facebook 2 personas que se hacían así, uno que se decía ser pastor y otro se decía ser profeta, y que apuntaran y que escribieran el nombre vasija y que escribieran el nombre no sé qué, pozo, y porque ahorita Dios iba a dar la revelación. Ya tenían un montón, miles de audiencia en vivo. Acá que se está hablando contra el pecado,
tengo 2 personas y no sé si lo van a volver a ver o no sé si le están poniendo la importancia adecuada. También les quiero dejar la invitación. Estas reflexiones se están poniendo en el canal de YouTube con el nombre de Minor Roberto Páez, pero no se escribe Minor, sino que se escribe Minor, M-Y, Minor Roberto Páez, ¿verdad? Ahí están estas reflexiones para aquellos que quieran, sí, hermanos, para aquellos que quieran tener estas reflexiones, ahí hay. Vuelvo a repetir, cada día van a ser menos adeptos o menos personas que se interesen por una palabra tal como está escrita, porque a todos les va a gustar que usted venga con bendiciones, con esto, con lo otro. Apunte ahí vasija, escriba ahí pozo, y que ahorita le damos el rema. Escriba, comparta, y aquellos hacen y se tiran hasta atrás y hacen. Mire, la verdad que me da pena, pero a la gente le gusta esa clase de show. Que Dios bendiga nuestras vidas, hermanos, llenémonos de ese espíritu. Como Moisés les dijo al pueblo que quienes estaban por Dios y por Moisés. Se presentaron los levitas. Ahora Moisés, hablando con los jueces, no tuvo necesidad de preguntar quién era, quién se ponía. No, se levantó un hombre de la congregación y ¡pam!, fue a matar a aquellos 2 que estaban en pleno acto sexual. Sí, y dice Dios, lo leo para dejarlo terminado. Y lo vio Finés, hijo de Eliezer, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza de su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanció, o sea, les traspasó la lanza. A ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Ahí cesó, ahí Dios paró. Pero oiga, y murieron de aquella mortandad 24,000 ya había matado Dios. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Finés, mira Moisés, a este Finés, mira lo que voy a hacer con Finés. ¿Por qué Finés voy a matar si la Biblia dice no matarás? Pero cuando es de parte del Señor, vuelvo a repetir, ahora ya no es de esa manera, ¿verdad? Ahora no es ojo por ojo, diente por diente. Ahora la palabra de Dios nos lleva a través del Espíritu Santo a que nosotros redarguyamos a las personas con el Espíritu, con la palabra, que es más cortante que una espada. Aquí se tuvo que usar una espada o una lanza, pero ahora nosotros tenemos la palabra de Dios, ¿sí? Ahora la palabra de Dios. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Finés, hijo de Eliezer, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevando de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, con Finés, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Sí, tuvo celo por Dios, por su Dios. Fuerte abrazo, hermanos, que la paz de Cristo esté con nosotros. Ahí vamos a poner el día que salgamos otra vez en vivo a compartir la cuarta parte, porque sí va a haber cuarta parte. Sí. Que Dios bendiga nuestras vidas. Un fuerte abrazo para todos.